veo por ahí de Ecuador, del lindo país de Ecuador. También vemos los locales, obviamente, de Colombia. Y también vemos muchos hermanos de la Iglesia de Cristo en Chile. Gracias por su presencia. Si se me escapa alguno, después me lo dirá. Gracias por su presencia, por poder estar juntos estudiando la palabra. Y qué maravilloso poder estudiar el profeta Abdías. Estamos hablando todos los viernes acerca de las relaciones. La vida cristiana se basa en relaciones. Y una buena manera de honrar a Dios es poder tener sanas relaciones con nuestros hermanos. Así que voy a estar compartiendo la pantalla porque hoy día vamos a estar dando la introducción, así que si quiere tomar apuntes, si quiere por ahí tomar nota de lo que vamos a estar diciendo, nos va a ser muy útil para poder introducirnos en el libro del profeta Abdías, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Por si acaso, solamente digo que es un profeta menor porque en lo que él escribe es menor en tamaño. No habla de importancia, obviamente, ya que toda la palabra de Dios es igual de importante. Ok, mire, cuando pensamos en el profeta Abdías, algo que tenemos que decir, si usted se pregunta quién fue Abdías, la palabra Abdías, su nombre, significa literalmente siervo de Jehová. También como particularidad, tenemos que decir que Abdías es el libro más breve del Antiguo Testamento. Es un libro de un solo capítulo, para que no me pregunte capítulo cuál, es un solo capítulo. Me gustan los libros de un solo capítulo. Si ya hemos estado estudiando otros, como Tercera de Juan, queremos estudiar más adelante también Filemón, es bueno porque a veces en estos pequeños y cortos mensajes podemos encontrar grandes verdades. Pero son solo 21 versículos, pero es muy potente el mensaje que nos va a transmitir este siervo. Por las situaciones reveladas en su libro, por lo que podemos notar los tiempos de castigo, por lo que se habla en cuanto a Edom, se cree que el profeta Abdías vivió muy cerca de los tiempos de la destrucción de Jerusalén por Babilonia, cuando el pueblo de Judá, en este caso el reino de Judá, fue enviado a la deportación. Recuerde que estas fechas siempre tienen que decirse probablemente, aproximadamente, no podemos tener una certeza. Pero algo sí que tenemos que considerar cuando hablamos del profeta Abdías es el poderoso contexto cultural e histórico que aborda este libro. Y fíjese muy bien, cuando miramos aquí en Abdías 1:1, dice visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Edom. Usted ha escuchado hablar del pueblo de Edom, ¿cierto? Para los que no lo saben, para los que no lo saben, el pueblo de Edom, Edom por si acaso significa en hebreo, viene de rojo, de colorado, como podríamos llamarle también, porque esa era una de las características que tuvo, por decirlo de alguna manera, su miembro fundador. El pueblo de Edom es descendiente directo del linaje de Esaú. Así que para poder conocer un poco la historia de Edom, tenemos que remontarnos a Génesis 25, versículo 21 al 26. Vamos, le invito, por favor, acompáñeme, por favor. Allí vamos a comenzar para poder entender un poco del contexto del libro de Abdías. Note muy bien que dice Génesis 25, versículo 21
al 26, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, otras versiones dicen pelo rojo, coloril, le decimos nosotros acá en Chile, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú, por esa característica. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, el que suplanta, el que usurpa. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Aquí comienza esta historia, note muy bien, miles de años antes de lo que estamos diciendo en el 586 antes de Cristo, comienza esta historia. Note muy bien que vemos en la historia de Abdías, vemos en la historia entre Jacob y Esaú una profunda rivalidad que ya comenzó desde el vientre de su madre. Note muy bien que Jacob y Esaú fueron hijos del patriarca Isaac, Y en este caso, junto con Rebeca, su madre, concibieron, Dios oró, o sea, Dios concedió la oración y nació estos gemelos. Pero note la característica de ellos. Ya dentro de sí, dice verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Por un lado, me gusta escuchar una frase como esta, sobre todo porque yo soy pro vida y porque muchas veces la gente, aunque no es el tema ahora, pero quiero hacer el comentario extra, si usted se fija muy bien, ya en el vientre de la madre se ve una personalidad propia, se ve una conciencia. Muchas veces los que están en pro aborto hablan acerca solamente de una masa, de un crecimiento y no le dan vida ni naturaleza a los bebés, los llaman embriones, los llaman de otra manera. Pero si usted se fija, me gusta esto porque Dios siempre ha sido pro vida, obviamente. Dios nunca ha apoyado el tema del aborto porque siempre hasta en el vientre de la madre, ya lo decía David también, mi embrión vieron tus ojos. Ahora vemos aquí en el vientre de la madre, Jacob y Esaú ya luchaban entre sí cuando llegó el momento del parto incluso, tanto así que Jacob tomó desde el tobillo a su hermano. Era tal la disputa de estos bebés. Pero nota muy bien lo que estamos diciendo. Ya desde el vientre de su madre, ya estaba profetizado, venía una profunda rivalidad entre estos dos hermanos. Y esto con el paso del tiempo fue escalando y aumentando. Porque la escritura continúa y pasaron los años, versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y aquí viene ya más grandes, ya un segundo problema entre estos dos hermanos. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Estoy leyendo Génesis 25-28, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Ahí está, mira. Edom, que significa rojo, por si acaso. Y Jacob respondió, véndeme
en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Nótelo muy bien, estamos viendo el hogar de un patriarca, algo importante que tenemos que notar. Ellos crecen, ambos son muy diferentes. Uno, diríamos nosotros, el macho alfa, el cazador, el guerrero, el que andaba siempre cazando animales. Por otro lado, Esaú, por otro lado, Jacob, un hombre más quieto, más reposado, diríamos un poco más delicado. Ambos hermanos criados en el mismo hogar, pero note muy bien que también notamos las preferencias. Claro, Isaac, el padre, él quería a su guerrero, él quería a su primogénito, comía de su casa. Por otro lado, como pasaba más tiempo en las tiendas, Rebeca amaba a Jacob. Y note muy bien lo que voy a decir, porque en este hogar donde habían preferencias hacia uno y otro hijo, note muy bien que la mala crianza, la mala manera de guiar esta familia de Isaac ha provocado conflictos que han perdurado por miles de años. Hasta el día de hoy todavía hay enemistad entre Jacob y Esaú, dicho en cuanto a sus linajes, por culpa de la mala guianza de un padre que prefirió a un hijo más que otro, de una madre que prefirió a un hijo más que otro, para que usted entienda las consecuencias de las decisiones del favoritismo. Sobre todo quienes somos padres, tenemos que aprender de estas lecciones. Entre dos hermanos que no se les tratan igual, que no se le ama igual y que se tienen preferencia el uno con el otro. No es el tema, obviamente, de mi lección hoy día hablar de ese hogar disfuncional, pero note muy bien que aquí hubo un problema. Y si tú te fijas muy bien, Esaú tenía una mentalidad, según el libro de Hebreos, una mentalidad profana. Él no respetó, él no apreció la bendición de Dios y vendió su primogenitura. La primogenitura en esos tiempos era una doble porción. El primogénito recibía una doble porción de la herencia y tenía que perdurar el nombre y era el que se hacía cargo de los negocios familiares. Pero nota muy bien que Esaú tenía la mentalidad de muchos cristianos de hoy en día. Ellos no miran la bendición de Dios como algo importante. Ellos lo único que les importa es el plato de lentejas. ¿Cuántos cristianos hoy en día han vendido su bendición por un plato de comida? Por algo material. Eso en la Biblia se llama ser profano. Y note que el escritor del libro de los Hebreos dice que Esaú anheló, lloró por esa primogenitura, la procuró con lágrimas, pero Dios no se la concedió. Porque la mentalidad de Esaú es aquel, el fin justifica los medios. Hago lo que sea para obtener lo que quiero. Tengo hambre, quiero comer. Tengo la bendición de Dios, me da lo mismo, la vendo. Lo único que importa es saciar el hambre. Lo único que importa es cubrir el cuerpo. Lo único que importa es el dinero, es lo material. Esa es la mentalidad de Esaú. Y Jacob se aprovechó. Un buen hermano le hubiese servido el plato y no se lo hubiese vendido. Obviamente, todo esto está pasando en un hogar disfuncional. Son decisiones erróneas, equivocadas, que van a traer profundas consecuencias. Yo no estoy hablando aquí que aprobamos lo que está sucediendo. Estamos diciendo que estas malas decisiones de estos hombres trajeron profundas consecuencias miles de años después. Pero ya hay un conflicto, una rivalidad en el vientre de la madre. Ahora este hermano engaña, este hermano le vende, este hermano desprecia la primogenitura y todo esto va acarreando un profundo rencor en el corazón de Esaú, un profundo odio, rivalidad hacia su hermano, hacia su hermano.
pero ya llega el alacabose, por decirlo de alguna manera, y cuando nosotros llegamos a Génesis 27, estamos contando todas estas cosas para entender el contexto cultural y para entender por qué Israel, Jacob, tenía tanta rivalidad con Esaú, Edom. Y son cosas que pasaron miles de años antes. Y cuando miramos en Génesis 27, Isaac ya estaba cieguito, Isaac ya no veía y toma a su hijo primogénito y va a traspasar el cargo, por decirlo de alguna manera, el cargo de la familia, la responsabilidad de guiar ahora a la familia, va a ser el patriarca. Y en ese momento Isaac, para no leer todo el capítulo 27, Isaac le dice a Esaú: quiero que prepares de tu rica casa, quiero que me prepares un potaje y cuando me traigas tu casa, quiero darte la bendición patriarcal para que tú ahora seas el patriarca de la familia. Rebeca estaba allí escuchando, la madre, recuerda que tenía preferencia, y le cuenta a Isaac, o sea, le cuenta a Jacob el plan. Tu padre quiere dar la bendición, así que haz esto, una artimaña. Vistió con la ropa de su hermano. Recuerda que Esaú era velludo, era grandote, era colorín, mientras que Jacob era más delicado, lampiño. Así que Rebeca vistió a su hijo Jacob con los ropajes de Esaú, le tomó unos pelos de cabra para que pareciese que fuera velludo, y así engañaron a Isaac. Y preparó un rico plato de comida, se lo llevó a su padre y le dijo: padre, aquí estoy. E Isaac estaba confundido. La ropa, el olor es de mi hijo Esaú, es velludo, pero la voz es de Jacob. Pero a pesar de todo, lo que vemos nosotros que sucede en Génesis 27, Isaac le entrega la bendición patriarcal a Jacob y Jacob se convierte en el líder de la familia. Un hombre que estuvo dispuesto a comprarle la primogenitura, un hombre que le tomó el calcañar a su hermano, un hombre incluso que le robó la bendición y engañó a su padre. Yo también medito mucho en esto. Nótalo bien cómo se va repitiendo la vorágine descendente del pecado. ¿Te acuerdas cuando Abraham, el padre de todos ellos, fue a la tierra de Egipto y miraron en ese caso a Sara, que era muy linda, y querían por ella? En ese momento Abraham dijo: di que eres mi hermana, y mintió. Pasaron los años, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, que aquí ya está viejito. Su mujer también era muy bella. Le pasó exactamente lo mismo. Di que eres mi hermana. Isaac mintió. Segunda generación. Ahora su hijo Jacob le miente a su padre. Tercera generación. Jacob va a tener 12 hijos y ellos querían matar a José y lo vendieron y mintieron a su padre Jacob. 4 generaciones donde la mentira fue parte del diario vivir y por culpa de esas mentiras no pudieron recibir la bendición completa de Dios. Por eso vemos nosotros que es importante destacar siempre, mis hermanos, la influencia poderosa de tus decisiones. Abraham mintió y al final su hijo Isaac lo vio y al final eso trajo consecuencias. Isaac mintió también y lo vio su hijo. Ahora está Jacob mintiéndole a su propio padre, nuevamente. Y después Jacob va a ser el engañado. Y eso es cuando nosotros no sabemos darle buenos ejemplos a nuestra familia. No sabemos darle buenos ejemplos a nuestros hijos. Dile que no estoy. Y llega el niño: dice mi mamá que no está.
Y así le vamos sembrando la semilla del pecado en el corazoncito de nuestros hijos. Y después cuando él te engañe, ¿qué le vas a reclamar? Tú me enseñaste, tú le mentías al casero, tú le mentías a los hermanos, tú eras deshonesto, esto es lo que aprendí de ti. Y eso es lo que está pasando en la vida de los patriarcas, de generación en generación. La vorágine descendente del pecado, que va a traer profundas consecuencias. Cuando llegó Esaú y quería la bendición de Dios, Isaac le dijo, tengo una sola bendición, porque ellos eran hombres de palabra. En ese momento, Esaú se consoló y le dijo, voy a matar a mi hermano. Jacob tuvo que huir, pero siempre se consoló Esaú con la idea, cuando muera mi padre, voy a matar a mi hermano. Imagínense lo que sucedió. Hubo un momento de reconciliación. Hubo un momento de reconciliación que tenemos que destacar, ya llegando Génesis 32, la bendición 33 en adelante. Pero si usted se fija muy bien, el pueblo de Israel después de eso, Jacob se convirtió en nación, Esaú se convirtió en nación y Jacob cayó en desgracia, en esclavitud en Egipto. Y cuando ellos fueron libertados, después de 400 años de esclavitud, cuando ellos salían a la tierra prometida, imagínense que les salió al encuentro. Cuando iban las 12 tribus, Edom, Esaú, y le dijo, por aquí no pasas, por aquí no pasas. Si tú pasas, te destruyo. E Israel tuvo que cambiar de camino. Lea la historia en Números y en Deuteronomio. Y va a ver que Edom se opuso y creó una profunda rivalidad y resentimiento por cientos y miles de años. A tal punto que cuando llegamos al libro de Amós, el que está antes de Abdías, note muy bien que Dios culpa si tú quieres verlo, porque para mí ese pasaje es muy fuerte. Recuerde que estos pueblos son hermanos, vienen del mismo linaje, del mismo padre, pero habían profundas rivalidades en su crianza, que se asentaron por cientos y miles de años, y cuando llegamos a Amós 1:11, nos dice la escritura, aquí está el juicio de Dios, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, número 1. Número 2, violó todo afecto natural. Mire lo que está pasando en el corazón de Edom. Y en su furor le ha robado siempre. Pero esto es lo más increíble. Y perpetuamente ha guardado el rencor. Edom toda la vida odió y tuvo perpetuo rencor contra su hermano Jacob, contra el pueblo de Israel. Lo persiguió, violó todo afecto natural, le robó siempre y guardó profundo odio, rencor hacia su hermano. La historia del libro de Abdías habla de eso. Nota muy bien que vamos a ver el juicio de Dios para Edom. Puedes anotarlo, porque Dios lo anuncia en varias oportunidades. Salmo 137, verso 7. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 21 y 22. Ezequiel 25, 12 al 14. Ezequiel 35, donde lo dice mucho más claro, versículo 1 al 6 y versículo 12 al 15. En todos estos textos bíblicos que tú puedes ver allí en la diapositiva, Dios anuncia
por esta eterna rivalidad, por este profundo odio entre hermanos, viene un juicio, viene un castigo. ¿Sabe lo que a mí me preocupa? Esto comenzó chiquitito. Esto comenzó en el vientre de la madre, un hermano agarrándole el tobillo al otro. Después pasó que se aprovechó y le vendió la primogenitura. Después le quitó la bendición. Pero si no sabemos solucionar la semilla del odio, de amargura y del rencor, esto puede ocasionar tremendas consecuencias. Han pasado cientos de años, miles de años, y lo que comenzó así de pequeño, ahora eran tremendas raíces de amargura, de resentimiento, de rivalidad, por no saber solucionar los problemas, los unos por los otros, por no saber amar fraternalmente, por no saber solucionar nuestros dimes y diretes, nuestras disputas. Esto ocasionó un tremendo odio entre pueblos y naciones por no saber solucionar. Por eso que digo que el libro de Abdías habla mucho acerca de las relaciones, de cómo aprender a vivir en paz y de darnos cuenta de las consecuencias terribles de no abuenarnos, de no saber solucionar nuestros problemas con nuestros hermanos. Ya vamos a estar mirando el libro propiamente tal, pero nota lo que está sucediendo. Nota lo que está sucediendo. Entonces, cuando miramos en un todo el libro de Abdías, Abdías nos habla de la destrucción de Edom por su abuso contra Judá. Básicamente, Edom no había actuado como debería haber actuado un hermano. Y por consecuencia, Dios le daría el pago. Sería destruido y no quedaría nada. A ese día de la destrucción, si tú después lo miras en Abdías 1:15, se le llama el día de Jehová, el día de juicio. Nadie podría ayudar a Edom. Y por la misericordia de Dios, Judá, que en ese momento estaba en calamidad, y todo Israel sería restaurado. Entonces, el tema general de Abdías, si tú lo miras ahí, por favor, Abdías 1:1, nota muy bien que habla mucho del juez de las naciones. El tema general de Abdías es Jehová como el juez y el rey de todas las naciones. Dice 1:1, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. También dice versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Y también dice el versículo final, verso 21, hablando de Jehová como el juez, como el rey de todas las naciones, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Jehová. El tema general de Abdías, Jehová como el juez y el rey de todas las naciones. Y como punto principal, como tema central de Abdías, vemos nosotros en el versículo 15, ¿de qué trata el libro de Abdías? De la justa retribución de Dios. Así como tú hiciste. No perdonaste, no se te va a perdonar. Dañaste, se te va a dañar. Ofendiste, se te va a ofender. Golpeaste, se te va a golpear. Dice allí 1:15, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa, de eso trata el libro de Abdías. Dios va a recompensar el odio perpetuo de Edom sobre su hermano Israel. Por eso que aprendemos. Así, por ejemplo, como en Jonás aprendemos de la misericordia de Dios. Aprendemos en Amós del amor de Dios. Aprendemos en Abdías
de la justa retribución de nuestro Dios, como el juez y el rey de todas las naciones. Cuando miramos la estructura de nuestro libro, para que podamos conocerla, cuando miramos la estructura del libro de Abdías, número 1, del versículo 1 al versículo 9, si quieres anotarlo, vamos a verlo en la próxima clase, advertencia de la destrucción de Edom. Dios anuncia, advierte a Edom por lo malo que ha hecho. Número 2, vemos desde el versículo 10 al versículo 14 4 motivos. Dios le va a explicar a Edom por qué. ¿Por qué lo va a destruir? Dios le explica a Edom. Fueron 4 los motivos que Dios esgrimió del por qué Edom sería destruida. Te lo digo brevemente. 1, falta de compasión por su prójimo, por su hermano. Se burló de la calamidad de su prójimo, su hermano. Se aprovechó de la calamidad de su prójimo, de su hermano, y quiso destruir a su prójimo, a su hermano. Son 4 los motivos que también vamos a estar estudiando en la clase siguiente. Los motivos de por qué Edom va a ser destruido. Y número 3 y final, vemos desde el versículo 15 al versículo 21 el juicio de Dios y la restauración de Israel, donde ya el juicio anunciado, proclamado y declarado, ahora también anima a Israel para que ellos también entiendan que también vienen tiempos de refrigerio. Esta es la imagen general, amplia, del libro de Abdías, mi querido hermano, mi querida hermanita. Si necesita la diapositiva, también me puede escribir y podemos enviársela. No se preocupe por si no alcanzó a anotarlo bien. Pero vamos a estar proyectándolas en cada clase para ir mirando cada punto que Dios quiere ir desarrollando. Pero si podemos dar algunas ideas importantes que vamos a aprender en el libro de Abdías, número 1, cuidado con el rencor, cuidado con el odio, cuidado con albergar problemas en el corazón contra las personas, cuidado con la falta de perdón. No, que me perdone Dios, pero no lo paso. No, este hermano no lo quiero ver, no, no tenemos feeling, no, me cae mal. Cuidado, cuidado con decir esas palabras. Cuidado con albergar en tu corazón. No, yo no tengo comunión con él. Cuidado con el odio, con la falta de perdón, la falta de amor, la rivalidad. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué él predica y yo no? ¿Y por qué él le va bien y a mí no? ¿Por qué? Cuidado con la envidia. Cuidado con esos pecados que muchas veces dividen, destruyen la linda comunión en la iglesia del Señor. Note que estos problemas se albergaron, estas pequeñas semillitas se albergaron en los corazoncitos de Jacob, Israel y Esaú, Edom, y mire lo que provocó cientos de años después. Muerte, destrucción, violaciones, furor, odio perpetuo entre hermanos, entre hermanos. Y a veces sucede que incluso en la iglesia de Cristo, un lugar donde debe haber amor. No estoy diciendo que no van a haber problemas. Problemas pueden haber. Pero si no lo sabemos solucionar, esto puede acarrear profundas consecuencias en el futuro, como pasó entre estos dos hermanos, por no saber solucionar los problemas. Mire lo que ocasionó cientos y hasta miles de años después. Lo que sucedió por no saber aprender a vivir en paz, por no saber perdonarse, o diríamos en nuestro idioma, por no saber abuenarse los unos con los otros, soportarse, perdonarse, ayudarse y auxiliarse como hermanos en Cristo. Somos una familia. El libro de Abdías
no quiere evitar ese tema. Somos hermanos. A veces los hermanos no están de acuerdo. A veces los hermanos podemos tener distintas ópticas, perspectivas, pero eso nunca debe servir como justificativo para dividirnos, para pleitos, para divisiones, para conflictos, para el odio, para el rencor. No es el propósito de Dios. Somos un pueblo que proclama amor, un pueblo que proclama perdón, somos un pueblo que proclama el ser una familia los unos con los otros. Por eso que vamos a aprender durante las próximas clases cómo poder aprender a vivir en paz y cómo evitar los conflictos y los problemas en nuestras relaciones, para que no nos pase lo que le sucedió al pueblo de Edom, al pueblo de Israel, porque la advertencia final siempre va a ser: recuerda, lo que tú haces se te va a devolver. Como tú vives, con la misma medida, lo diría Jesús, que aunque tú mides, vas a ser medido. Si muestras misericordia, se va a mostrar misericordia. Pero a veces la gente es implacable. No lo perdono, nunca. Aquí lo quiero. De rodillas lo quiero. Aquí, humillado. Así lo decimos. Y no nos damos cuenta que lo mismo que estamos sembrando, en algún momento lo vamos a cosechar. Y se nos puede devolver en la cara. Así que Dios nos ayude. Te invito de todo corazón durante esta semana. Siga leyendo el libro de Abdías, sigamos aprendiendo de las relaciones, y sé que son temas un poco incómodos. Son temas un poco incómodos. Nadie quiere hablar de esto, pero creo que es bueno hablar de las relaciones y de las maneras como podemos aprender a vivir en paz. Si tienes que alguien, y te lo voy a decir de esta manera, si hay alguien que tengas que ir a pedirle perdón, si hay alguien con quien tú tengas que conversar, si hay alguien con quien tengas que humillarte, hazlo. Es la voluntad de Dios, vivir en paz. Y no albergues pensamientos de odio, de rencor, de rivalidad, que van a destruir lo que Cristo quiere hacer: un solo pueblo, una unidad. Que Dios te bendiga y muchas gracias por esta oportunidad. Continuamos el próximo viernes en este mismo horario, en este mismo canal. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Luis. Ya saben, mis hermanos, quedan ustedes cordialmente invitados para que estén con nosotros. Todos los viernes estaremos compartiendo estos mensajes de edificación, una carta muy especial que le va a fortalecer su vida, sus actitudes, todo lo que encierra la vida del cristiano. El cristianismo práctico, lo que estábamos haciendo en la invitación en esta tarde para que asistiera usted, hermano, hermana, a este servicio de edificación de la Iglesia de Cristo. Hermano que está con nosotros, tal vez en su hogar, usted tiene algún amigo, algún familiar, alguien que tal vez no haya sido aún redimido ni haya obedecido el evangelio. Es una costumbre de cada viernes, después de que terminamos una semana de devocional aquí desde Marinilla, queremos compartirle a usted y a su familia, recordarles lo que es el mensaje de salvación. La humanidad siempre ha estado en pecado. El mundo se ha encontrado viviendo en lujurias, en pasiones desordenadas, un sinfín de pecados. Pero Dios muestra su amor para con la humanidad en que envía a su Hijo Jesucristo a esta tierra, a morir en una cruz. Pero antes de que nosotros comprendamos el verdadero valor de la obra redentora de Jesucristo, tenemos que comprender a la perfección nuestra condición. La condición del hombre es que es pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad entera ha pecado. Y lo dice la Biblia, que desde que tiene uso de razón, Ezequiel 18:20 y Génesis 8:21. No es de que nacemos. Esta es una doctrina o práctica que no lo apoya la palabra del Señor. Nosotros, los cristianos, comprendemos que la Biblia dice de que somos pecadores desde que tenemos uso de razón.
y que el resultado por ser pecadores es la muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Muerte significa separación. Si usted o yo morimos en pecado, déjeme decirle, amigo que nos está escuchando o amiga que está con nosotros, usted no verá a Dios. Y le invitamos a que usted obedezca el mensaje sencillo de salvación. Dios nos invita a reconocer que estamos separados de nuestro Padre Celestial. Isaías 51 y 1 y 2 lo enseña, de que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Todos nuestros pecados, la humanidad en plena, que está practicando y viviendo en el fango del pecado, está separado de Dios. Pero Dios muestra su amor y envía a su Hijo a esta tierra y nos da el gran privilegio de conocer el mensaje de salvación. Y aquí es donde llega el Evangelio. Evangelio significa buena nueva o buena noticia o mensaje de salvación. Viene del griego evangelios, que es un mensaje sencillo que tal vez usted, amigo o amiga que nos está escuchando en esta noche, ya lo sabe, pero no sabía tal vez de qué era el Evangelio. Muchas personas enseñan o dicen de que el Evangelio es toda la Biblia. Otros dicen que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o simplemente todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Déjeme decirle, amigo, amiga que está con nosotros en esta noche, que el Evangelio es sencillo. Es la muerte, sepultura y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él viene a esta tierra a morir por ti, a morir por toda la humanidad. Pero hay algo muy importante que debes de obedecerlo. El mismo Señor Jesucristo lo enseña en Marcos capítulo 16, 15 y 16, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tú debes de obedecer el evangelio y se obedece en la práctica del bautismo. Romanos 6, versículos 3 y 4 nos lo recuerda, que es una semejanza de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Tú que estás en pecado, practicas el pecado, estás muerto y debes de ser sepultado para perdón de tus pecados. Y así como nuestro Maestro resucitó entre los muertos, tú resucitas a una vida nueva en Cristo Jesús. Es sencillo. Simplemente debes de obedecer este evangelio. ¿Y cómo lo obedecemos? Obedeciendo este plan de salvación, que es igualmente sencillo. Ya oíste el evangelio, que es la muerte, sepultura y la resurrección. Lo debes de creer, no simplemente oír. E igualmente lo debes de creer. También tú debes de arrepentirte de todos tus pecados. La palabra arrepentimiento quiere decir dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Si sabes que eres pecador o pecadora y que has practicado el pecado, hay una lista muy grande en Gálatas que nos invita a que la consideremos y miremos esa radiografía espiritual en la que podemos estar nosotros. Te invito a que la leas y analices. Debes de confesar la fe en Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. No basta con creer, no basta con arrepentirte. También debes de confesar la fe en Jesucristo públicamente. Que el mundo sepa que Jesucristo va a entrar a tu vida, que va a ser tu rey, tu soberano y que te vas a humillar a él. Debes de confesar la fe en Jesucristo y para que usted sea salvo y pueda entrar a la iglesia, al arca de salvación, tú debes de ser bautizado, como ya lo hemos hablado. Bautismo es una sepultura. Se entierra al viejo hombre que está cargado de pecados y muerto o separado de Dios y resucita a una nueva vida en Cristo Jesús. Lo enseña el Señor, lo dicen los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo lo enseña. Obedece el evangelio. Hoy es el día de salvación. Mañana, amigo, amiga que estás con nosotros escuchando este mensaje, puede ser muy tarde. Vemos que el mundo está en peligro.
La epidemia, la pandemia, todo lo que hay, las enfermedades, incluso estando en tu hogar, en tu cuarto, en tu cama, en tu lecho, puedes resbalar y puedes perder tu vida. Todos los días estamos en riesgo. Todos los días estamos en peligro inminente de perder nuestra vida física. Pero te invito a que no pierdas también tu vida espiritual. Obedece al Señor. Confiesa a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Obedece el Evangelio y sé fiel hasta la muerte. No por unos días, no por unos cuantos meses, hasta la muerte, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y debemos de estar preparados para ese día. Quiero invitarte, hermano, hermana, amigo que nos estás acompañando en esta reunión virtual. Todos los domingos tenemos un servicio virtual donde nos reunimos congregaciones o hermanos de muchas partes de Colombia y de Latinoamérica. Si tú no lo sabes,